Buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga a cada uno por nombre. Es una bendición que nos volvamos a encontrar por este medio. La tarde de hoy traemos un mensaje, una palabra para compartir. No sé en qué situación te encontrarás, pero déjame decirte que Dios, el Señor, quiere hablar a tu vida, quiere hablar a tu corazón, quiere hacer un cambio grande en toda tu vida. La tarde de hoy nos comparte el mensaje nuestro hermano José, que se encuentra acá con nosotros. Hermano José, bienvenido como siempre. Te vamos a hacer el tiempo para que puedas compartir ese mensaje. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, entonces te vamos a ceder el tiempo para que compartas ese mensaje poderoso de parte del Señor. Amén, gracias, gracias. El tiempo es tuyo, mi hermano. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Es de verdad un gusto, un placer nuevamente poder compartirles a ustedes, ¿verdad? Un rema, una palabra que el Señor eh, me dejaba en mi mente y en mi corazón, ¿verdad, hermanos? Yo hoy les vengo a hablar sobre lo que es eh, la armadura de Dios y su significado, ¿verdad? Y cómo es que nosotros debemos utilizarla, ¿verdad, hermanos? Muchos sabemos de que Dios nos da a cada uno dones y nos da herramientas, ¿verdad, hermanos? Para poder servirle a Él en su palabra, ¿verdad? La armadura de Él es uno de las herramientas más necesarias en la vida del cristiano, ¿verdad, hermanos? Yo pues encontraba en los pocos pasajes que pues pude escudriñar, decía de que al vestirnos y usar la armadura de Dios de forma efectiva, podríamos hacer frente a las trampas del maligno y saldremos victoriosos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? De que si nosotros sabemos utilizar bien y sabemos eh, utilizar de la manera más correcta que puede haber la armadura que Él nos da, nosotros vamos a poder enfrentar y contrarrestar los ataques que el enemigo nos da cada día. Hermanos, ustedes saben de que en la palabra de Dios dice que nosotros no venimos a destruir, nosotros venimos a detener al enemigo, venimos a detenerlo, porque él ya fue destruido, él fue destruido cuando nuestro Padre Celestial fue crucificado en la cruz del Calvario. Entonces nosotros lo que venimos es solo a contener, ¿verdad, hermanos? Y así, este, contrarrestar todos los ataques que él tiene, ¿verdad? Dice en Efesios 6, 10, 18, yo lo buscaba en la versión eh, de la PDT, que es palabra de Dios para todos. En Efesios exactamente del versículo 10 al 18, en el capítulo 6, eso habla directamente de lo que es la armadura de Dios, dice. Finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. 11. Protéjanse contra los engaños del diablo, que toda la armadura que les da Dios. 12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra espirituales malignas del cielo. 13. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. 14. Entonces, manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse de la coraza de la justicia. 15. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de paz. 16. Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para tener las flechas encendidas del maligno, para detener las flechas encendidas del maligno. 17. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Ese es en el 18.
Entonces, muy bien, hermanos, yo comprendía, ¿verdad? Que desde el versículo en el 10, si se dan cuenta ustedes, dice, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? De que solo tenemos que confiar en Dios para que Él nos dé la fortaleza suficiente para poder contrarrestar todo ataque del diablo. Solo con tener fe y creer y confiar firmemente en Él, nosotros vamos a poder vencer todas las artimañas que el enemigo nos lanza el día a día. En el 11 dice, protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Si se dan cuenta aquí, es lo mismo. Solo con la armadura de Él vamos a poder contrarrestar y poder protegernos de todos los engaños que el diablo tenga para nuestra vida, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros padres, las personas que a nosotros nos rodean. Si nosotros hacemos eso y confiamos en Dios y les entregamos a Dios la vida de ellos, Dios va a tener el control completamente de ellos. Porque muy bien dice en el 12, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Si se dan cuenta, hermanos, aquí dice de que no nos vamos a enfrentar contra una persona así como nosotros, así de hueso, de carne, sino que va a ser contra entidades malignas, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros no estamos bien, no tenemos la confianza en Dios, nosotros no vamos a saber cuándo es que el enemigo nos va a estar acechando. Yo les puedo dar esto como un ejemplo. Muchas veces nosotros en el mundo, el dinero es una base fundamental en la vida del ser humano. Pero el dinero no lo es todo, hermanos. El dinero es cierto, suple algunas necesidades, pero a veces en las familias, el diablo, que el Señor lo reprenda, utiliza eso como una base, como engaño, donde uno pretende uno pensar que es una bendición y no es así. Más bien es una artimaña del enemigo que él sabe que si mediante esto él puede venir y atacar. Entonces, una pequeña discusión hace un gran problema, ¿verdad? Yo se los puedo poner como testimonio, como una experiencia vivida. Yo muchas veces he dejado las cosas de Dios por mi trabajo. Y créanme, hermanos, de que me he dejado engañar, ¿verdad? Porque sí, como les digo, es importante, lo económico es importante, pero más es importante tener a Dios en nuestro corazón y creer en Él, específicamente creerle a Él. Hermanos, en la Biblia yo he leído y hay tantas promesas que Dios nos ha prometido, pero muchas veces nosotros nos cegamos y cerramos nuestros ojos. Yo veía una película con mi esposa no hace mucho y decía, el gobernador le preguntaba a su esposa, exactamente es la película de la Pasión de Cristo, donde él le dice que Jesús, él le pregunta a Jesús que qué él quería que hiciera. Viene Jesús y le dice, cree en la verdad, haz la verdad. Entonces, ¿qué sucede acá? Él viene y le pregunta a su esposa y le dice que cómo él iba a escuchar la verdad. Y le dice la esposa, tú vas a escuchar la verdad cuando busques la verdad. De lo contrario, te pueden estar diciendo las cosas, pero si tú tienes los oídos cerrados
Y si tú estás en eso de que no y no y no y no, aunque aún así la persona te esté mostrando de la manera más específica que no es lo que estás haciendo, no lo vas a entender. Y se lo digo porque a mí me ha pasado. A mí me pasaba de que a mí mi esposa muchas veces nosotros no queremos ver la verdad porque dejamos que el enemigo nos envuelva en esa mentira, nos envuelva en eso de que no necesitas el dinero, necesitas trabajar. Mira, pues si no trabajas, ¿qué vas a comer? ¿Qué van a tener tus hijos? ¿Verdad? Yo sé que hay muchos padres de familia, hay muchos jóvenes, hay muchas personas en el mundo que les ha pasado lo que a mí me pasó. Y créanme que yo le digo a Dios que le doy gracias por el proceso. Saben, hermanos, no hay mejor cosa que en medio del proceso nosotros le demos gracias a Dios. Ustedes no saben la alegría que nosotros causamos cuando le damos gracias a Él, si estamos en medio del proceso. Yo encontraba en lo mismo que busqué en el mismo versículo, eh, dice, lo primero es fortalecernos en el Señor, de Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios, le buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos su voz. Aquí está, hermanos. Solo tenemos que orarle a Él, leer y escuchar cuando Él nos hable. Dios nos habla, hermanos. Dios nos habla en todo momento. Dicen que Él es caballeroso porque Él lo invita a uno. Y si uno no quiere, Él se aleja. En cambio, el enemigo no. El enemigo viene, hace la invitación, no querés, viene, te mete la fuerza. Y lo peor de todo es que cuando ya hiciste el mal, Él te acusa. Él te dice, no, que no le vas a hacer, no que estabas firme, no que querías ir bien, y empieza a acusar, acusar y acusar y acusar. Dios no hace eso. Dios es tan caballeroso que le da a uno la libertad de poder elegir si dejamos que Él entre o no entre a nuestro corazón. Dice, luego después vestirnos, tomar la armadura y ponérnosla. Dice, esto requiere iniciativa, una acción de nuestra parte y una decisión. O sea, eso no es solo de que Dios va a actuar, no. Eso es que nosotros, como humanos, como cristianos y como hijos de Él, tomemos la decisión de hacerlo. No solo que lo tengamos en que, si Él me va a ayudar, me ayuda, Él lo va a hacer. No, nosotros tenemos que tomar la decisión de levantarnos, de venir y decir no, no y no, ¿verdad? En nosotros está esa decisión. Dice, no me enfrento con mis propias fuerzas, sino que uso las armas que Dios me da. Es un acto de humildad y de confianza total en el poder de Dios y su sabiduría. Aquí está lo que les decía. Jesús ya venció al diablo en la cruz de la batalla final, está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da, no con nuestro intelecto o con nuestra fuerza física. Esto es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo, usando bien las armas que Dios nos da. Venceremos. Dice, en primera de Pedro 5:8 al 9 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente,
buscando a quien devorar. Resistan, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos que ustedes. Ya se dan cuenta, solo es que lo resistamos, no que lo venzamos, porque Él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Solo tenemos que resistir, hermanos. No es algo tan difícil. Media vez nosotros hagamos lo que la palabra de Dios dice, buscarlo a Él, orar. Yo les puedo hablar de mi persona y no me avergüenzo. Eh, yo soy una de las personas que a mí me ha costado aprender a orar. Me ha costado. Pero sé que ahí es donde Dios a mí me está trabajando. Porque a pesar de que yo no tengo esa comunión o esa comunicación con Él, Él me permite dar estos mensajes pequeños. Él me permite dar esta como enseñanza, si se puede ver en cierta parte, ¿verdad? Yo, créanme que yo hasta me admiro, porque digo yo, santo Dios, si yo logro esto, no orando seguido, no teniendo una comunión con Él como debe de ser, ¿qué no podría lograr yo si yo fuera así? Lo mismo les digo a ustedes, oren, pídanle a Él y verán que cualquier problema que ustedes estén pasando, Él lo va a solucionar. Hermanos, si Él es el Dios de todo, Él es el Dios todopoderoso, el Rey maravilloso, Él es el dueño del oro y la plata. Él si quiere, decide, hace, quita, pone. Él si quiere en este momento, usted le da una bendición. Él si quiere, lo cura a usted de la enfermedad. Él si quiere, lo saca de donde usted esté, pero todo es que usted lo crea. Porque si nosotros no creemos, dice la palabra de Dios que el cristiano sin fe no resiste y no vive. Entonces, ¿qué nos toca? Dice aquí, somos llamados a resistir, a estar firmes para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él provee la armadura que necesitamos para vencer. Solo tenemos que ponerla y usarla. Debemos tener en cuenta que es una armadura, no varias, y debemos llevarla en su totalidad, ya que nos equipa para hacer frente a todos los ataques del diablo. No nos ponemos hoy el casco y mañana el escudo, no. Los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a batalla y nosotros, como buenos soldados de Jesús, debemos hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros no vamos a empezar por partes. Nosotros tenemos que empezar con todo lo que tiene que ser de Dios, con toda la armadura completa, casco, escudo, chaleco, cinturón, todo. Aquí les voy a dar una de las armaduras, dice, el cinturón de la verdad. Dice en Efesios 6:14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón que llevaban los soldados era bastante ancho. Servía para mantener la túnica interior en su lugar y a la vez protegía y daba soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. ¿Ya vieron? Todo es que tengamos conocimiento de la verdad y sepamos que la verdad es lo que Dios quiere para nuestra vida, que vivamos una vida íntegra. ¿Qué es una vida íntegra? Fuera libre de toda acusación, de toda artimaña, de todo pecado, que nosotros seamos íntegros a los ojos de Él. Muchas veces nosotros como humanos nos fijamos en la persona que está a la par. Y se lo puedo decir así, yo antes cuando iba a la iglesia y miraba gente que
fuera de la iglesia y me lo miraba afuera, o sea, lo miraba dentro de la iglesia y me miraba fuera de la iglesia y yo miraba su comportamiento y decía yo, pero si esta persona dice que es cristiana y mire cómo se comporta, para eso mejor no voy. Pero ese es el enemigo que le pone a uno eso. ¿Por qué? Porque el enemigo hace que uno vea los defectos de la persona. Ahora que yo estoy yendo a la iglesia, aprendí y he comprendido que nosotros la mirada la tenemos que tener en el blanco perfecto que es Cristo, no en los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no es hijo de hombre, ni hombre para mentir. Entonces, el humano le va a fallar, el humano le va a mentir. Entonces, ¿qué pasa si un hermano a ti te falla? ¿Qué pasa si un hermano a ti te miente? Te va a molestar, ya no vas a querer, pero si me hizo eso a mí, va a hacer algo más. No. Si nos fijamos directamente en Dios y nos fijamos solo en Él, todo va a estar bien. No les voy a decir que no van a haber pruebas, porque sí van a haber pruebas, pero sí podemos resistirlas. Aquí dice, el diablo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos. Dudemos o comprometamos nuestra identidad. Debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados de la muerte eterna. Nadie ni nada nos arrebatará de su mano. Eso dice Juan 10:28. Vamos a buscar. Entonces dice Juan 10. Lo voy a leer en la versión de la nueva traducción viviente. Y dice, le doy vida eterna y nunca perecerán, mas nadie puede quitárselas. 29. Porque mi Padre me las ha dado y él es el más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más, las personas tomarán piedras para matarlo. Jesús le dijo, baja la dirección de mi Padre. He realizado buenas acciones, por lo cual todas ellas me van a apedrear. No te apedrearemos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron, ¿tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios? Jesús respondió, en sus propias escrituras está escrito que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, qué tremendo, porque aquí está hablando de que a veces las personas entienden la Biblia a su manera. Y qué tremendo, porque así ha pasado, hermanos. En estos tiempos ha sucedido mucho que hay muchas personas que se llaman ser líderes religiosos porque vienen y sacan lo que a ellos les conviene de la Biblia. ¿Y qué es lo que pasa acá? Entonces ellos vienen y ellos hacen eso. Entonces engañan al pueblo. Pero déjame decirte algo. Si tú tienes puesta la armadura de Dios, a ti no te van a engañar. ¿Por qué? Porque tú tienes el cinturón de la verdad. Tú sabes cuál es la verdad y a ti nadie te va a poder venir y engañar. Dice, ¿cómo usar el cinturón? Llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cultiva una amistad profunda con Dios a través de la oración. Fortalece tu espíritu cada día, alabando a Dios y pasando tiempo con Él. Vive una vida íntegra y sé veraz en todas tus acciones y palabras. Vamos a ver qué significa veraz. Vamos a ver qué significa veraz.
Dice que se ajusta, utiliza o se expresa siempre con la verdad, que suele decir siempre la verdad, sincero, incapaz de engañar. Eso es lo que quiere que seamos. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Eso es lo que quiere Él, que seamos veraces, que siempre digamos la verdad. Eso es algo que no tiene que faltar, hermanos. La segunda armadura, la coraza de justicia. Dice, protegidos por la coraza de justicia, Efesios 6:14. La coraza iba enganchada al cinturón y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho podía ser mortal y por eso el soldado debe cubrirlo bien. Asimismo, debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por nuestra fe en Cristo. Romanos 5, del 1 al 3. Vamos a buscar Romanos 5, del 1 al 3. 5, del 1 al 3, lo vamos a buscar en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Quiere decir que la prueba, cualquier prueba que nosotros estemos pasando, es porque Dios decidió que la pasáramos. Porque Él sabe que necesitábamos pasar ese desierto para poder tener la fe necesaria. Mira aquí en la traducción lenguaje actual dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros tenemos pruebas, es porque Dios lo permite, hermanos. Porque incluso en medio de la prueba, Él está con nosotros. Yo se los puedo decir como un testimonio personal. Muchas veces nosotros con mi familia, pues tuvimos varios episodios, pasamos varios desiertos, ¿verdad, hermanos? Pasamos uno que fue de los más fuertes, ¿verdad, hermanos? Si les hablo en lo material, perdimos todo, pero Él nos había hablado, nos había dicho mucho antes que Él era un Dios celoso y que así como Él da, Él quita. Yo no comprendí eso. A base de mi rebeldía, a base de mi necedad, sucedió lo que sucedió. Vino la prueba y bendito sea Dios, para la gloria y la honra de Él, nosotros soportamos con mi familia. Hoy en día les sé decir de que con mi esposa servimos en la iglesia y a veces nos acordamos de todo lo que pasamos, pero no nos acordamos para ponernos tristes, sino que me dice ella, mira de dónde Dios nos ha traído, mira de dónde Dios nos ha sacado, mira de dónde Dios viene trabajando en nuestras vidas. Y así es, hermanos. ¿Saben ustedes que el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para poder venir y tentar con nosotros? En la Biblia está escrito Job.
¿Cuántas veces el enemigo lo atacó? Job perdió todo, hermanos, y él nunca, nunca, nunca renegó. Él nunca hizo eso. ¿Pero por qué? Porque él sabía que él era hijo de un Dios que vive y reina, y que así como Dios tenía promesas, esas promesas iban a ser para él. El diablo, ¿qué le decía a nuestro Señor? Déjalo. Parafaseando le decía, déjalo, vas a ver, él te va, ay Dios, él va a maldecir. Déjamelo, yo lo voy a. ¿Qué le decía a Dios? Hazlo, ve y quítale sus bienes, pero no toques su alma. Entonces lo mismo hace Dios con nosotros. El enemigo a veces viene y le dice a Dios, mira, aquel le está yendo a la iglesia, pero déjamelo, yo lo voy a poner una prueba. Vamos a ver si así te ama tanto como dice. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? A veces, muchas veces nosotros fallamos. Entonces ahí es donde viene tristeza al corazón de él. Pero él es tan amoroso y tan, tan bondadoso que a pesar de que nosotros le fallamos en ese momento, él sigue con los brazos abiertos, esperando que nosotros nos levantemos para poder venir y servirle de nuevo. Mi hijo se arrepintió. Mi hijo aceptó que pecó. Entonces él nos vuelve a recibir de nuevo y nos vuelve a dar de nuevo todo lo que el enemigo un día nos quitó. A nosotros así nos pasó. Él un día vino y nos dieron una palabra a mi esposa y nos dijo de que todo lo que un día el enemigo nos había quitado nos lo iba a devolver multiplicado. Y así, así. Él ha tenido control de nuestras vidas. Ahí sí que mi familia, mi matrimonio, mi esposa, mis hijos dependen de él. Nosotros dependemos de él. Y sea lo que sea que ustedes estén pasando, solo pidan a Dios, entréguenle la vida a él y él va a tener el control. Porque si para los malos la luz del día brilla, ¿cómo no va a brillar para los buenos? Si aún las personas que andan haciendo maldades en el mundo, Dios tiene misericordia y amor por ellos y permita que ellos alcancen la bendición, imagínense para uno de sus hijos, ¿cómo no lo va a hacer él? Dice aquí, cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros. Nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios. En nuestras vidas necesitamos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, no en nuestro pasado sin Él, en nuestras emociones o los errores que cometemos. Miren qué tremendo. Porque aquí quiere decir de que cuando nosotros ya estamos en las cosas de Él, nosotros no tenemos que enfocarnos en lo que hicimos o en las acciones que tuvimos. Tenemos que enfocarnos en lo que Él quiere para nosotros, en lo que Él tiene para nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí nos dice cómo usar la coraza. Recuerda tu identidad en Cristo. Gracias a Él has sido justificada y perteneces a Dios por la eternidad. No creas las acusaciones del enemigo cuando atrae a tu mente los pecados del pasado, como si definieran tu presente. Tampoco creas cuando Dios te dice que no puedes vencer una tentación. Pide a Dios que te ayude a verte como Él te ve, a recordar el poder que Él te concede para vencer y actuar como Él desea que lo hagas. ¿Ya vieron? El enemigo siempre va a tratar de venir y acusarlo a uno.
El enemigo siempre va a tratar de venir y a señalarte y decirte, pero si mira lo que hiciste, si mira, mataste, mira, robaste, ¿sí? Mira, hablaste mal de alguien y aún así venís y le decís hermano, o aún así venís y decís Cristo te ama. Entonces Dios por eso dice acá que le pidamos a Él que nos dé el poder y que nos dé los ojos, porque Él nos mira así como Dios mira a su Hijo. Entonces, solo tenemos que creerle a Él, hermanos. La tercera armadura es el calzado para proclamar el Evangelio de la paz. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz, Efesios 6:15. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. Puede atacar con tentaciones, complejos, sentidos de inferioridad, ansiedad, gente que se burla. La lista es larga. Pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el Evangelio de la paz. Damos pasos y ganamos terreno. El terreno son vidas. Ajá. Para el reino de Dios, porque Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado su paz. En Romanos 14:17 dice, perdón, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se sabe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Todo esto, todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. ¿Ya vieron, hermanos? Quiere decir que a Dios lo que le importa es que nosotros caminemos por sendas de justicia y que nos alejemos de los caminos de oscuridad. Muchas veces nosotros pensamos que en la Biblia dice, ¿verdad?, de que no todo es bueno y no todo lo bueno es bueno y no todo lo malo es bueno, ¿verdad? Hay cosas que nosotros como humanos miramos bien y para Dios no son buenas. Entonces eso nosotros tenemos que aprenderlo. Eso solo lo podemos poder entender cuando nosotros le pedimos a Él que Él abra nuestros ojos espirituales y que Él venga y diga y Él nos hable en nuestras vidas para poder nosotros saber que si es bueno ese andar o no es bueno ese andar. Solo así lo podemos, hermanos. Aquí se permite, ¿cómo usar el calzado? Permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. Pasa tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y efectividad. Afirma tus pies a Dios, que te dé valentía y comparta su evangelio de paz con todos los que te rodean. ¿Ya vieron? Solo hay que pedirle a Dios que nos haga fuertes, valientes, para que así no tengamos temor de venir y decirle a esa persona, a ese drogadicto, a ese ladrón, a ese asesino, venir y decirle, mira, Cristo te ama, Él quiere tu vida, Él te ama, Él te puede cambiar. Si lo hizo conmigo, como no lo va a hacer contigo. Él te ama, Él te está cuidando. Tenemos que perder ese miedo, hermanos. Pero muchas veces tenemos ese miedo. ¿Por qué? Porque o no oramos o no estamos bien con Dios. Saben que el enemigo sabe cuando una persona va y ora por alguien y le pone manos. El enemigo sabe si esa persona está bien o está mal. Y él se lo dice.
El venir, orar y imponer manos no es cosa de solo venir y, ay, yo voy a orar por esa persona y ya estuvo. No. Primero tenemos que estar bien con Dios para que podamos hacer eso. Para que podamos hacer eso. Entonces, hermanos, créanme que cuando uno decide hablar y enseñar las buenas nuevas, no va a ser fácil. Porque si a Jesús, que fue Jesús, lo apedrearon, lo insultaron, lo escupieron, pero lo que nosotros tenemos que tener algo así bien claro es de que cuando nosotros hagamos eso, va a haber una fiesta grande en el cielo. Dice que cada vez que un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, porque es una vida que es para nuestro Señor. Tú no sabes si esa persona que está en la calle, ese drogadicto que tú miras en la calle, tú no sabes si Dios lo llega a levantar, tú no sabes si ahí hay un gran siervo de él, un gran predicador, un gran apóstol, un profeta, un evangelista, tú no sabes qué es esa persona. Pero si tú no vienes y le hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida, no vas a ver a esa persona. Muchas veces hay personas que Dios les habla y por miedo a que qué dirán las demás personas, no hablamos y estamos mal. Porque dice la Biblia que cuando Dios te da palabra a ti, tú tienes que decirla, porque eso va a ser demandado. Entonces, hermanos, yo les digo, no tengamos miedo de decir lo que Dios manda. Si a ti Dios te da el privilegio de la profecía, si a ti Dios te da el privilegio de venir y te da lo de la designación de sueños, si te da el privilegio de dar palabra, hazlo, no te quedes callado, no te quedes callado porque tú no sabes si mediante esa palabra que Dios te está dando a ti, tú puedes salvar a mucha gente. Tú no sabes si mediante el sueño que tú tienes, que Dios te da a ti, tú puedes salvar a muchas personas. Pero sí tenemos que saber muy bien y discernir los sueños que son de parte de Dios y que son de parte del enemigo. La cuarta armadura, el escudo de la fe. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Qué tremendo. Dice, aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice que la usaremos. El escudo al que se refiere era uno grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente y estaba cubierto de cuero, porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como aislante y protector. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Incitar a dudar del poder, el amor y la bondad de Dios. Al ejercitar nuestra fe y afirmamos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro amor o andar con Jesús. ¿Ya vieron? El enemigo siempre va a meter dudas. El enemigo siempre va a meter eso de que, supongamos, ¿verdad? Estamos pasando una situación, ya sea de enfermedad, economía o algún problema. Tú vienes y le dices, Padre, ayúdame, Señor, de ti dependo. Yo creo en usted, usted tiene el control. Entonces ahí viene el diablo, que el Señor lo reprenda y eso no va a pasar. Si miramos todo lo que has hecho, si mira todo lo que haces,
si mira todo lo que decís, crees que Él te va a escuchar. Pero si nosotros ponemos atención a lo que el enemigo dice, no vamos a hacer nunca nada. Pero si en el contrario nosotros venimos y le decimos, yo creo en mi Dios y yo sé que Él me escucha, el enemigo se va a alejar. Y todo dardo, toda flecha, toda cosa que Él quiera venir y lanzar a tu vida, no va a poder, porque tenemos esa protección, porque tenemos ese escudo que Dios nos da. Entonces, yo te digo hoy, no temas, sé valiente, porque es más grande el que está contigo que el que está bajo tus pies. Es más grande el que te agarra de la mano que el que te intenta que caigas. Cual sea la situación que tú estés pasando, solo pídele a Él y Él va a tomar el control. Entrégale tu familia, entrégale tu vida. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada tenemos. Si a Él no lo tenemos en nuestro corazón, siempre va a haber tristeza. Siempre va a haber aquello vacío. Si nosotros nos agarramos de la mano de Dios, tal vez las cosas no van a ser fáciles, porque que yo te diga, venir y decirte, mira, todo se te va a facilitar, eso es venir y mentirte. Pero que sí vas a poder, vas a poder. Lo que sí tenemos que saber es de que si algo que nosotros queremos no se da, es porque no es la voluntad de Dios. Es que al final, hermanos, aquí no es lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere para nosotros. Dice que los planes de Dios para el hombre son de perfección. Entonces, si a ti, tú tienes, digamos, un negocio o quieres hacer algo y no se te da, rápido empezamos a reprochar, es que por qué, que esto, que lo otro. No, hermano, dale gracias a Dios porque no sabes ni de qué Él te salvó, ni de qué Él te libró y por qué fue que no se dio eso. Tú no sabes si tal vez en ese negocio te hubiera pasado algo o hubieras perdido más dinero de lo que perdiste al principio. Yo se lo digo porque yo así lo he empezado, yo lo he llegado a comprender. Todo esto lo llegamos a comprender cuando Dios hace que nosotros maduremos espiritualmente. Los propósitos de Él son grandes y son perfectos, pero a veces el ser humano no deja que Él actúe en la vida, solo deja que Dios actúe en tu vida y verás que todas las cosas se van a hacer posibles. Sí. ¿Quién es Dios, hermanos? Dios. Dios es el dueño de todo lo que nosotros miramos, todo lo que nosotros respiramos, de todo lo que nosotros tocamos. Él es dueño de todo, hermanos. Él no va a hacer posible algo. Si estás enfermo, solo dile, Señor, yo te entrego mi enfermedad y yo sé que voy a ser sano. Y así va a ser. Si estás en algún problema, solo dile, Señor, yo te entrego ese problema, yo te entrego ese malestar, yo te entrego todo, tú entrégaselo a Él y ya vas a ver que vas a poder. Ya para ir culminando, eh, dice aquí, el soldado cristiano se prepara para la batalla, se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración. La comunicación con Dios, nuestro comandante, debe ser constante para fortalecernos y recibir sus instrucciones con la estrategia que debemos seguir. Yo con esto culmino de decirte de que solo confía en Dios, ora, cree en Él.
porque el enemigo está en cualquier lugar. Él está al acecho, él está como aquel gente que mira que su presa está débil y a atacar. No, hermano, no permitamos eso. Estemos frecuentes en la palabra. Y si tú todavía no conoces de Dios, te invito a que lo conozcas. Te invito a que lo sigas. Porque la paz y el amor que Él te da, nadie lo puede dar. Él, a pesar de que nosotros tengamos problemas, pero si tenés a Cristo en tu corazón, no vas a sentir ningún problema. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, todo se va a hacer de paz. Aún así tengamos problemas que sean lo más grande que puedas imaginarte. Pero si le pides a Dios y crees en Él, todo va a ser posible. Te lo digo como testimonio propio. Porque Dios ha dado una paz inmensa en mi vida, que eso nadie lo da. A veces hay momentos que no hay, pero Dios te da aquello de que, tranquilo, ya vas a ver. Que el Señor me los bendiga, que el Señor derrame bendiciones sobre la vida de cada uno de ustedes. Y oremos, hermanos. Oremos. José, gracias por esa palabra tan poderosa, ¿verdad? En la cual pues el Señor te ha dado en tu corazón. Y sé que es una palabra, ¿verdad? Para que sepamos que tenemos esa armadura, que tenemos esas herramientas para saber cómo defendernos. Y como dice la palabra, ¿verdad? Resistir a Satanás. O sea, para nosotros poder ser esa resistencia, tenemos que saber cómo defendernos, tenemos que saber que el Señor nos ha dado esas herramientas de cómo poderlas usar para cualquier ataque, para cualquier situación. Y creo que es una palabra, ¿verdad?, en la cual el Señor pues le viene hablando a todos aquellos que quizás viven con temor o viven con miedo, ¿verdad? Quizás no saben cómo tienen que actuar o cuando hay un ataque, cómo tienen que defenderse. Pero creo que esta palabra pues les va a llegar al corazón a cada uno, y lo importante es de que esto es el motivo de las cápsulas, que esa semilla de cada cápsula se quede en cada corazón, ¿verdad? Que esa semilla se quede en cada corazón para que en algún momento esa semilla pueda sacarla uno y decir, bueno, voy a poner en práctica porque estoy bajo un ataque y yo escuché sobre una palabra que hablaba sobre una armadura, ¿verdad? Y ese es el motivo del cual nosotros pues venimos acá todos los miércoles a traer una cápsula para que entre todos vayamos aprendiendo sobre el Señor, sobre la palabra, para que cada día que pasa nosotros sepamos de que tenemos cómo defendernos, tenemos un Dios poderoso, nuestro Señor nunca perdió una batalla, y eso es lo que tenemos que entender. Amén. Y José, te damos muchas gracias. Gracias por esa palabra y nos vemos a la próxima. Que el Señor te bendiga. Amén. Bueno, mis hermanos, esto fue Arca de Dios, las cápsulas que traemos siempre como todos los miércoles, ese mensaje poderoso en el cual el Señor pues quiere hablar a cada uno de nosotros. Y no sé en qué situación te encontrarás, pero recuerda que siempre hay esperanza en el Señor Jesucristo y Él te ama así como eres. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz tarde. Bendiciones.